reformas económicas y laborales, varias decisiones se han tomado por parte del gobierno. Algunas tienen que ver con los derechos de los trabajadores en el Ecuador. Entre ellas tenemos las vacaciones para los empleados públicos que bajan de 30 a 15 días al año. Aquí se hace una excepción a la fuerza pública y a los servicios sociales. También se ha decidido que los trabajadores de las empresas públicas aportarán cada mes con un día de su salario. Las reformas laborales regirán para nuevos contratos, los anteriores siguen intactos, hay nuevas modalidades de contratos laborales para quienes inician con un emprendimiento. Hay una nueva modalidad de contrato también de reemplazo en caso de licencia de maternidad y paternidad y enfermedades catastróficas. Se dice que se dará facilidades para el teletrabajo, no se ha dicho aún cuáles serán estas, y que habrá nuevas formas o una nueva forma de jubilación patronal. Los empleadores deben incrementar el aporte mensual del 2% para nuevos trabajadores. Esto también tiene otra lectura que se le ha dado ya, que es el comienzo de reformas sustanciales en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que tiene un gravísimo problema actuarial, es decir, que no da garantías financieras para su supervivencia en el futuro. Saludamos en esta mañana al doctor Patricio Torres, abogado en Derecho Laboral. El doctor Patricio Torres ha estado siempre defendiendo los derechos de los trabajadores. Quisiéramos conocer su punto de vista, doctor Torres, al tiempo de darle la bienvenida, sobre las propuestas que ha presentado el régimen. Muchísimas gracias y muy buenos días. Sí, efectivamente, yo creo que en un contexto general, todas las reformas planteadas, tanto en el ámbito laboral como también en el ámbito económico, responden, creo yo, a dos condicionamientos. Por uno, es evidente que se está aplicando pues en forma exacta el recetario establecido, diríamos, en las cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional, en el cual efectivamente también se incluyen, entre otras medidas de carácter fiscal, un ámbito que plenamente se conoce como el tema de la desregulación del mercado laboral, o también denominado flexibilización laboral. Es decir, este es uno de los aspectos fundamentales que creo yo obedece a la adopción o a la propuesta de reformas planteadas por el régimen. Una. Y dos, el tema de que el gobierno efectivamente se ha identificado plenamente, diría yo, con los intereses expuestos en las propuestas en el ámbito laboral, con lo que han expresado las cámaras de la producción a las cámaras de comercio. Coincidencialmente, en días anteriores estuve revisando una propuesta de la Cámara de Comercio de Guayaquil, que creo que un poco han logrado sintetizar diríamos, las aspiraciones de los grandes comerciantes, y ellos hicieron una propuesta de alrededor de 40 reformas de carácter laboral. Y digo coincidencialmente, las que difunde todavía, porque hay que ver el texto exacto, diríamos, de las reformas que plantea el régimen, coinciden plenamente con las que el gobierno lo anunció el día de ayer, y que lo anunció, diría, no en forma exacta, diríamos. Claro, faltan detalles de muchas cosas. Además, el presidente tiene una forma de decir que no sé cómo, diríamos, entenderlo, pero que creo yo se sintetizan en Ahora, este tema de las reformas laborales, a diferencia de los combustibles, que el gobierno puede ponerlos en práctica, no sé si lo hará el mismo día de hoy. Hay una flotación prácticamente de los precios, es lo que decreta el gobierno, pero igual habrá normas, alguna normativa que tiene que ser aplicada. No sé, no hemos tenido reportes desde los surtidores de gasolina, de combustibles, para saber qué es lo que está pasando. Sí, no sé si usted es una preocupación. Tampoco, pero no. Pero, por ejemplo, el hecho de decir, sí, vamos a establecer los precios en virtud de la fluctuación del mercado externo. Bueno, claro. Usted ve los precios de los combustibles en Colombia. Sí, puede ponerse la oferta y la demanda. No, claro, no sabemos. Así es, cuánto. esto está por verse. No y sabemos hacen además si algún oyente nos puede reportar. Pero además un funcionario del régimen desde mismo, una bomba de gasolina, ¿qué es lo que está pasando? Agradeceríamos. Ellos dicen que fluctuaría entre los $2.30. Yo no sé por qué.
Pero en definitiva, diríamos una medida que el gobierno le iba a adoptar en función de sus propias en todo caso, lo que no sabemos es qué está pasando en los surtidores, pero en todo caso, a lo que íbamos, doctor Torres, es que esta medida tiene atribuciones y mecanismos del gobierno para ponerlo en práctica en forma inmediata o casi inmediata. Hoy o mañana estarán ya los surtidores con nuevos precios, es que no lo están ya. Pero las medidas laborales requieren de la aprobación de la Asamblea Nacional. Por supuesto. Todas, absolutamente todas, a menos que el gobierno, siguiendo el ejemplo del anterior, no legislaba e emitía normas vía decretos ejecutivos vulnerando efectivamente las leyes. Pero, por ejemplo, las propuestas que han sido planteadas efectivamente tienen necesariamente, diríamos, reformas de carácter legal. Por ejemplo, el contrato tipo en nuestra legislación es el contrato, diríamos, de carácter indefinido, con un término de prueba, diríamos un periodo de prueba, no un término de prueba, un periodo de prueba de 3 meses, en los cuales usted puede dar por terminado el contrato y sin ningún tipo de indemnización. Pero en la actualidad se plantea esta reforma sobre la base de que se van a establecer distintas modalidades, diríamos, de trabajo, como por ejemplo el tema del trabajo denominado, diríamos, lo que las cámaras llamaban postproyectos, aquí diríamos por obra siesta o lo que sea. Es decir, esto es uno de los aspectos fundamentales, diríamos, que se lo va a tratar en la propia Asamblea Nacional. Pero hay aspectos que yo personalmente en su conjunto implican una regresión de los derechos, diríamos, en general, de los servidores o de los trabajadores, como se los Ahora, visto desde otro punto de vista, y esto es lo que aplauden no solamente las cámaras, como usted ha señalado, aplauden también analistas económicos. Hoy hemos presentado opiniones al público de Alberto Dajic, un expresidente de Ecuador, de Mauricio Pozo, ex ministro de Finanzas en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Igualmente hemos trasladado las opiniones que ha dado Alberto Acosta Borneo, editor de la revista Análisis Semanal. Están de acuerdo en general, casi diría aplauden las medidas. Quisiéramos concentrarnos con usted en estas decisiones que propone o que presenta el gobierno. Pues tiene que aprobarlo la Asamblea, que genera modalidades de trabajo de carácter temporal que se supone requerían las empresas porque Ecuador, se dice, es muy poco competitivo relacionado con nuestros países vecinos. Se habla de modalidades para periodo determinado o de reemplazo para sustituciones en el caso de maternidad, paternidad, de enfermedades catastróficas, y además hay una nueva modalidad de emprendimiento y de teletrabajo. ¿Serían estas las situaciones que usted observa en las cuales hay una regresión en los derechos? Por supuesto, pero en primer lugar hay un hecho, ¿no? Estamos poniendo, como se dice, la carreta antes que los bueyes, porque usted no va a generar fuentes de trabajo, no, en el ámbito de afectar derechos de las personas. No, en ninguna parte del mundo ha dado resultado las reformas laborales supuestamente para promover el empleo. En un país donde que efectivamente, no por las condiciones laborales, sino por las condiciones estructurales de nuestra economía, porque no hay inversión, porque no hay desarrollo de la industria, porque no hay diversificación de nuestras exportaciones, un conjunto de medidas, porque nuestro país efectivamente es un país prestador de servicios, de materias primas. Es decir, desde el punto de vista de la División Internacional del Trabajo, nuestro país es un país extremadamente dependiente, es decir, diríamoslo así, desde el punto de vista del desarrollo subdesarrollado. Entonces, usted no puede con medidas de afectar derechos, digamos, de unas personas supuestamente generar empleo. Son las cifras que dan el propio gobierno. Aquí hay 5 millones de personas, dice, con un trabajo o un empleo no adecuado. Entonces, con estas medidas, mire usted, absolutamente todas que afectan derechos, no se va a generar, diríamos, promover el empleo. Y voy al caso concreto. A ver, disminución supuestamente del periodo de vacaciones de los servidores públicos de 30, diríamos, a 15 días. Vayamos uno por uno, porque son bastante fuertes estas medidas a nivel individual, es decir, que reduzcan el 50% de sus vacaciones. Y estamos ahí yendo en contracorriente.
Porque en el mundo desarrollado se está discutiendo disminuir la jornada de trabajo, porque es evidente, y todos los estudios señalan, que es necesario efectivamente que el ser humano, en este proceso de enajenación, diríamos, del trabajo, no tenga mayor tiempo. Ayer el gobierno, el presidente concretamente decía, hay inequidad. El sector público tiene 15, el sector privado tiene 15, el sector público tiene 30. Pero los derechos tienen que ser progresivos, pues, no regresivos. Entonces, para que haya equidad, porque yo no planteo lo siguiente, porque no los 30 días a los trabajadores sujetos al Código de Trabajo como un periodo de vacaciones. Entonces, mire usted, son medidas, ¿no es cierto?, que afectan, yo no sé en qué van a promover, en este caso concreto, el empleo. En primer lugar, es decir, se afecta derechos de los servidores Hay públicos. Otra muy fuerte. Segundo, que dice que los trabajadores de las empresas públicas aportarán cada mes con un día de salario. Eso, por ejemplo, yo no sé cómo lo van a legislar, porque eso en los hechos es una reducción del 3% es una disminución de la remuneración, y eso está prohibido. No pueden efectivamente afectar sus derechos. Entonces eso es realmente una actividad que, mire usted, en la onda de las propias reformas laborales, no sé en qué ámbitos generan, diríamos, trabajo o promueven el trabajo. Entonces ahí miramos que efectivamente todas estas medidas tienen otro objetivo, el carácter, diríamos, fiscalista, porque es sacarle recursos del mismo bolsillo del ecuatoriano para ponerlo en manos del Estado para pague sus obligaciones. Entonces ahí hay también una regresión, por ejemplo, de derechos, y es muy difícil. Yo no sé cómo los legisladores van a permitir, por ejemplo, señalar que efectivamente, y en los hechos, pues hay una confiscación, si se quiere, ¿no?, de los recursos, en este caso hay otro tema, doctor Torres, y esto afecta también a un sector marginal de los trabajadores. Se ha señalado por una parte de que el gobierno ha abusado de los contratos ocasionales, llenando roles de pago, pagando favores políticos con esto, pero hay un sector de trabajadores también muy numeroso e importante que más bien se ha visto desfavorecido por esto, pues se les ha mantenido por años en base a trabajos ocasionales, o por lo menos hasta llegar a los límites que da la ley. Sucede en los diversos ámbitos del sector público, ha sucedido en las universidades, mucha gente cumplió sus límites y tuvo que retirarse. Y ahora se señala que los contratos ocasionales se renovarán con 20% de remuneración, mientras existen, para hablar de un tema cercano, decisiones que se han dado a conocer ya públicamente en la Universidad de Cuenca, por ejemplo, de que por el momento no se llamarán a concursos, es decir, seguirá continuándose con esta normativa que ha poblado ya con una mayoría de profesores ocasionales a la universidad. ¿Cómo mira este otro aspecto? Mire, yo creo que el gobierno es la continuidad de este y del anterior. En eso no hay ningún tipo de diferencia. Porque recuerde usted que a partir de la Constitución, diríamos, del 2008, e incluso los propios mandatos constituyentes, muchos de ellos contradictorios, al supuestamente eliminar la precarización y la intermediación laboral, se impusieron otras formas similares a las mismas. Y entonces, por ejemplo, en el ámbito del sector público, no, esa gran diferenciación que hicieron, que personas que cumplan actividades directivas, diríamos, de profesionales, estén sujetos a las leyes de la administración pública, y aquellos que realizan poco menos, decía, solo actividades manuales serían considerados como obreros, generaría uno de los problemas fundamentales en el ámbito del servicio público aquí en nuestro país. Y luego se instrumentalizaron un conjunto de medidas en contra de sus propios servidores, ¿no?, que tenían que ver, por ejemplo, con el ámbito de las bonificaciones, que hasta ahora también tenemos repercusiones con respecto a las renuncias voluntarias. Recuerde usted los decretos ejecutivos, que como había renuncia obligatoria con indemnización, si la renuncia es un acto unilateral voluntario del servidor, no, pero acá le imponían y decían, usted está obligado a renunciar y recibir una indemnización. Es decir, ocupa todo un conjunto de medidas, hasta llegar en los actuales momentos a que efectivamente existe un proceso de regresión de los propios derechos de los servidores. Vamos a ingresar. Entonces, por ejemplo, y entonces utilizaron, permítame concluir con eso, no, que como usted mismo lo decía, profesores universitarios que pasaban con contratos ocasionales de temporales durante 12 años. Durante 15 años. Y en el sector público se está esto, con la modalidad actualmente de los famosos nombramientos provisionales, y con el supuesto criterio que pueden dar terminado en cualquier momento, han mantenido a personas con nombramiento provisional durante 6, 7, 8 años.
Es decir, una forma de precarización, porque uno de los aspectos fundamentales de una relación, ese vínculo, es la estabilidad. Es decir, dale seguridad a la persona de que tiene un trabajo permanente y no como en la actualidad, que está sujeta fundamentalmente, ¿no es cierto?, en forma discrecional a la opinión que tenga la autoridad pública correspondiente. Habíamos solicitado a nuestros oyentes que nos informen qué pasa en los surtidores de combustible. Tenemos algunas respuestas ya. Efectivamente, el precio de la gasolina extra, Eco País y el diésel no ha subido todavía. No hay una reglamentación que lo permita. La medida que han tomado los surtidores en la ciudad de Cuenca es seguir expendiendo combustible a los precios que regían hasta el día de ayer. La única medida extra, diríamos, es que no se aceptan compras con tarjeta de crédito. Esa es la situación. Estamos en una etapa de transición. Etapa de transición en la cual también hay otro aspecto que está completo por resolver, enormemente complejo. ¿Qué va a pasar con el transporte de carga en el país, que tiene incidencia prácticamente sobre el 100% de productos que se venden en el Ecuador? ¿Qué va a pasar con el transporte público, con los pasajes de los buses en las distintas ciudades del país y el transporte interprovincial? Yo digo, es mucho más compleja esta medida que, diríamos, del incremento del costo del diésel que con respecto al tema de las gasolinas. Por supuesto. Porque claro, la diferencia va a ser abismal. Es decir, va a incrementarse. Las gasolinas en la práctica van a subir, digamos que 50 centavos. Así es. El diésel va a más que duplicarse. Más, yo creo que va a llegar cerca del 300% de incremento, lo que es realmente una barbaridad. Y la mayoría de transporte público utiliza esto. Entonces, estamos a lo pronto. Algo le escuché al señor Roldán, ¿no? Señalar de que algo han conversado con los choferes, ¿no?, con los dirigentes de los transportistas, pero entiendo que ellos van a plantear ya en forma inmediata un incremento y el gobierno ya lo está dando por aceptado y dice que ese incremento será acorde más o menos con el porcentaje, diríamos, del incremento, en este caso, de los combustibles. Imagínense un incremento en un transporte público, un viaje, diríamos, a Quito, a Guayaquil, subir un 100% el valor del transporte, lo cual efectivamente conlleva ya a distorsiones futuras de nuestra propia economía. Entonces, los efectos de esta medida están por venirse. Hay también un problema grave que podría darse con la especulación. Pero aún más, yo creo que, y en forma, diríamos, negativa, si se quiere, desde mi punto de vista, ¿no?, es efectivamente que en torno a estas medidas, algo usted decía, casi como aplauden, yo creo que están unificados completamente, llamemos cámaras de la producción, gobierno, mayorías legislativas, es decir, lo que se llama la clase, entre comillas, clase políticas, de acuerdo con estas medidas. Alguno que otro saldrá a señalar efectivamente que no está de acuerdo por sus objetivos, no sé, un último comentario, pero están completamente. Un último comentario sobre el manejo de la situación. No nos cabe la menor duda de que hubo una estrategia para presentar, de que aquellas informaciones que fluyeron en el sentido de que subía el IVA y se tomaban otras medidas no fueron sino un señuelo para tener distraídos a todos, ocultando, y se lo hizo muy bien hasta que el presidente de la República, quiero decir, se lo hizo de manera muy efectiva, hasta que el presidente de la República lo presentó ayer, el alza de los combustibles, que es lo más fuerte. Aquí, si bien posiblemente se logró que el país no se levante, no proteste, no se cree un clima negativo antes del anuncio de las medidas, sí queda para el análisis si es que es o no una actuación ética del gobierno, el de manejar así el tema de la comunicación. Pues el propio vicepresidente de la República fue el encargado de difundir rumores sobre el IVA. Por supuesto, pero él conocía efectivamente que cualquier tipo de medida tributaria requería pasar por el legislativo y eso implica un lapso de tiempo. O sea, en política se dice, adopta la medida, da el golpe en forma inmediata para que no haya posibilidades de reacción. Y él entendía, por ejemplo, y por eso le ha puesto principal atención, y yo digo, no, principal atención en adoptar medidas de carácter económico en forma directa lo puede aceptar. Bien. Lo otro, usted conoce muy bien que las medidas tributarias o reformas tributarias tienen vigencia para lo futuro, para el ejercicio fiscal posterior. Pero en los hechos, a mí me parece, y este es un llamado en general a los distintos sectores, yo creo que no es un asunto de hoy para mañana, pero se requiere dar una respuesta importante en esa área, porque el gobierno también está haciendo un ejercicio de poder, a ver
cómo van estas medidas, qué aceptación tiene y la respuesta, sobre todo social, a las mismas. Dependerá de la respuesta social, la profundización o no de estas medidas o la revocatoria de las mismas. Bien, así cerramos este diálogo con el doctor Patricio Torres. Tiene el doctor Torres algunos criterios negativos sobre las medidas que se toman, sobre todo en el ámbito de carácter laboral, mientras los más prestigiosos analistas económicos del país, no hemos escuchado a todos, pero sí a varios de ellos, aplauden las medidas, que las consideran acertadas. Esto en materia económica, en las reformas tributarias que se han propuesto y particularmente en el alza de los combustibles, que, reiteramos, continúan el día de hoy vendiéndose a los mismos precios hasta que se reglamente este tema.